En el video pasado les había mostrado más o menos cuáles son los relés de 5 voltios que están en el mercado. Sin embargo, o sea, eso no significa que solo hayan relés de 5 voltios. Hay relés de 12 voltios, hay relés que son industriales, pero todos tienen el mismo principio de funcionamiento. Así que vamos a hacer un ejemplo de... Vamos a encender un motor de corriente continua usando un relé a través de Arduino Uno. Así que los componentes que nosotros vamos a ocupar prácticamente es un Arduino Uno. Vamos a ocupar un motor de corriente continua. Vamos a darle clic aquí en todos. Vamos a ponerle la palabra relé. Vamos a usar este relé. En este caso, o sea, Tinkercad no nos pide gustos, así que solo nos dan estos dos relés. No importa cuál elijan, funcionan de una forma similar. Ya vamos a explicar más o menos cómo vamos a hacer. Este motor, en el caso de la simulación, este motor puede funcionar con los 5 voltios que tiene Arduino. Pero la verdad es de que allá afuera, es decir, los proyectos reales, muchas veces nosotros tenemos que usar motores que son de 9 voltios, motores de 12 voltios, hasta motores de 110 y 220 voltios. Entonces nosotros no podemos manejar toda esta tensión con Arduino Uno. Por eso es que nosotros vamos a usar este relé para poder controlar esas energías. Entonces vamos a poner una batería, en este caso de 9 voltios, que es esta. Esta batería de 9 voltios va a ser la que me va a accionar lo que es el motor, y el Arduino Uno me va a accionar lo que es el relé. Ok, bueno, aquí tuve un pequeño error. Vamos a necesitar también lo que es un diodo protector. Vamos a usar este. Muy bien. En el video anterior les decía de que era recomendable mejor usar relevadores que ya tienen su circuito de protección, lo que le llaman en las tiendas módulos relés, porque ya tienen un circuito que protege al Arduino o a cualquier microcontrolador de posibles saturaciones electromagnéticas que se dan. Entonces, como en este caso nosotros solo tenemos el muy relé, vamos a usar un diodo para hacer una mini protección. Es como, digamos, una protección mínima que nosotros tenemos que poner a la hora de armar estos circuitos. Ahora bien, vamos a lo bueno, vamos a la conexión. ¿Cómo nosotros vamos a conectar? El relé tiene esas terminales. Aquí es donde está la bobina, en esos dos pines, y en esos dos pines son los que están los normalmente abiertos y los normalmente cerrados, que son los que nos van a controlar el circuito. Y estos dos pines son para común, que es donde nosotros vamos a conectar ya sea el positivo o negativo de la fuente que nos va a controlar el motor de corriente continua, que en este caso es la batería de 9 voltios. Ok, entonces vamos a usar nosotros el positivo de esta fuente para alimentar lo que es el común. Entonces vamos a usar este cable rojo. Vamos a ponerle este cable de color rojo. Cuando nosotros le conectamos un positivo a este común, quiere decir que todas estas líneas, quiero poner acercamiento, toda esta línea hasta acá, hasta el normalmente cerrado, todo esto va a tener polaridad positiva. Ok, ¿qué sigue ahora? Lo que sigue ahora es conectar un terminal, es decir, va a haber un terminal negativo que va a ir directo a nuestra batería. Voy a ponerle a este cable de color negro. Muy bien, entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Como este es el normalmente cerrado,
nosotros vamos a buscar este otro pin que no está accionado, que en este caso es este terminal 6. Este es el normalmente abierto, y este normalmente abierto pues vamos a conectarlo al positivo del motor. Muy bien, vamos a ponerle de color rojo. Ahí está. Vaya, prácticamente lo que va a hacer nuestro circuito es lo siguiente. Este motor ya tiene un negativo directo de la pila, entonces cuando yo active lo que es la bobina, ya tengo una corriente positiva directa de batería que está aquí. Sin embargo, o sea, no me va, es decir, el motor no va a encender hasta que con Arduino Uno yo active o excite la bobina. De esa manera este pin que está normalmente cerrado va a cerrar el que está normalmente abierto, es decir, esta corriente positiva que yo le estoy pasando de la batería va a pasar de aquí a aquí donde tengo conectado el circuito del motor, y aquí es donde cierra el circuito y empezaría a girar el motor. Así prácticamente funcionaría el relé. Así que ya conectamos los circuitos, digamos, de alto voltaje, que en este caso son 9 voltios porque no hay más, pero en la vida real o en los proyectos reales los conectaríamos de una manera muy similar. Ahora bien, ahora vamos a conectar lo que son los pines de la bobina. Los pines de la bobina son estos. Yo puedo elegir cualquiera en este caso. Algunos relés tienen algunas terminologías que ya las definen como positivo y como negativo en términos de regla general, pero en este caso no es importante. Entonces voy a elegir este pin de la bobina como 5 voltios. Lo voy a elegir como tierra. Vale. Voy a ponerle GND y le voy a poner un color verde. Y aquí decimos que este es tierra. Muy bien, entonces el otro pin de la bobina es el que me va a activar. Es el que yo voy a controlar con Arduino. Yo le voy a poner en este caso en el pin 7. Este pin es el que me va a accionar el positivo. Vamos a volver a repasar. Cuando yo active mediante este pin, mediante la función digital write, por ejemplo relé, hide, lo que va a pasar es de que me va a excitar lo que es la bobina. Entonces este positivo que está en esta otra batería va a pasar de estar en este contacto a activarme lo que es el motor de corriente continua, y así funcionaría básicamente. Muy bien, nosotros habíamos también mencionado de que vamos a usar un circuito de protección, que en este caso es un diodo. ¿Cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar de la siguiente manera. Usualmente nosotros ponemos el cátodo, que es donde está esta línea blanca, el cátodo del diodo, a negativo y el ánodo a positivo. Esto nosotros lo hemos visto en los LEDs, porque los LEDs prácticamente son diodos, solo que son diodos emisores de luz. Estos no son diodos emisores de luz, sino que estos tienen más la función así de proteger a los circuitos de tal manera que la corriente vaya en un solo sentido, o de evitar corrientes parásitas o corrientes o flujos electromagnéticos innecesarios que pueden dañar a circuitos electrónicos colaterales. Entonces esa es la configuración que nosotros vamos a usar. Para nosotros usar esa configuración de que nos evite las corrientes parásitas, vamos a conectar un diodo a la inversa. ¿Qué quiere decir a la inversa? Si nosotros conectamos el cátodo, que es negativo, en este caso lo vamos a conectar a positivo, y el ánodo, que usualmente lo solemos conectar a positivo, lo vamos a conectar a negativo. Entonces en este caso le voy a dar vuelta para que sea más cómodo hacerlo. Entonces aquí va a entrar lo que es la señal positiva del relé. Vamos a conectar aquí, y aquí va lo que es la señal negativa, de tal manera que así nosotros tenemos protegido lo que es nuestro relé.
Aquí las corrientes parásitas no van a, o algún flujo electromagnético sobrante no va a pasar, no va a regresar a Arduino 1, sino que simplemente se va a quedar, como, digámoslo así, atorado. Muy bien, prácticamente aquí ya tenemos conectado nuestro circuito. Ahora solo nos va a quedar programarlo. Si nosotros nos vamos a código y nos vamos a texto, le damos en continuar. Si nosotros reciclamos ese código, usamos este mismo código así tal cual está, en vez de 7 en vez de 13 como output, solo le ponemos 7, y aquí le ponemos 7 como high y 7 como low. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros le damos iniciar simulación, cada un segundo se va a activar el relé. Miren, hoy en vez de encender un LED sencillo, estamos encendiendo un motor con un relé, y ahí va funcionando. El código funciona de la siguiente manera: solo declaro el pin 7 como salida y enciendo el pin 7 y luego doy un retardo de un segundo, luego apago el pin 7 y doy otro retardo de un segundo, y así va a funcionar de manera cíclica. Por eso el motor enciende y se apaga y espera un segundo para volver a encender y luego apagarse, y así sucesivamente. Entonces ahorita, bueno, en este video ese era el objetivo: conectar una salida digital a un relé. Eso ha sido todo por ahora, y pues nos vemos a la próxima. Aquí tenemos conectado lo que es el proyecto en físico. Ignoren estos pulsadores los voy a ocupar más tarde, por eso los tengo aquí. Este es un típico relé que nosotros hallamos en los supermercados, que son los típicos relés de 5 voltios. Estos relés van conectados de esta manera. Yo les he soldado lo que son cables jumpers. Vaya, este cable de en medio es el común, que es donde yo voy a poner la línea positiva de lo que es la electroválvula, pero la línea positiva de lo que es la batería de 12 voltios, ya que nosotros vamos a ocupar, en vez de un motor, vamos a ocupar una electroválvula de 12 voltios. Entonces aquí en esta línea de en medio vamos a ocupar lo que es el positivo de la batería de 12 voltios. Luego tenemos lo que es este cable gris, que lo vamos a conectar en el positivo de lo que es la electroválvula, ya que este cable gris, que es el que está a la derecha, este cable es el normalmente abierto. Este cable anaranjado no lo vamos a usar, ya que es el normalmente cerrado y pues no tenemos ningún circuito el cual conmutar. Luego estos cables blanco y amarillo blanco y verde, estos cables son de la bobina. Entonces aquí tenemos conectado lo que es el diodo a la inversa, y pues aquí tenemos ya conectado casi todo. Entonces solo quiero que vean lo siguiente. Vamos a conectar los cables. Vamos a conectar lo que es Arduino 1. Vaya, y quiero que vean, oigan, se acciona cada un segundo, como en el simulador. Esto ha sido todo, y pues hasta la próxima.